Oye, una pregunta, ¿por qué los Simpsons ya no son lo que eran? Quiero decir, la considero una de las series más reconocibles de la historia de la televisión. Le puedes preguntar a tu primo pequeño y a tu abuelo que los dos la van a conocer. Pero, ¿por qué nadie habla ya de ellos siendo probablemente el programa más influyente de todos los tiempos? Y es que no lo digo yo, que lo puedes ver en las notas de todos los episodios. Pasaron de ser sobresalientes a probar por los pelos. Pero bueno, estoy haciendo muchas preguntas, así que vamos a intentar dar alguna respuesta. Finales de los 80, y así es como se vieron por primera vez los Simpson. No tenían ni programa propio, porque eran segmentos del show de Tracy Ullman. Y bueno, creo que no hace falta decirlo, pero no se parecen en nada a la imagen que tenemos de ellos. Bart parecía un personaje secundario, que ponen de fondo en el badulaque, y Homer, pues bueno, no hay mucho que comentar. Pero es que esto pasaba con toda la familia, parecía que estaban dibujados a toda prisa, como cuando hacían los deberes mientras la profesora los revisaba. Pues bueno, a lo mejor esto no está tan alejado de la realidad. Este es Matt Groening, probablemente le conocerás por ser el creador de Los Simpson o Futurama. Ya en ese tiempo era reconocido por un cómic llamado Life in Hell, en el que ya podíamos ver pinceladas del arte utilizado en su futura serie. El caso es que le habían ofrecido llevar esta tira cómica a la televisión, en forma de cortos en el show de Tracy Ullman. El caso es que cuando estaba esperando en la sala de espera de las oficinas de Fox, se arrepintió por completo. No quería hacerlo por si le quitaban los derechos. En ese momento, la cabeza le empezó a funcionar como un tren. ¿Qué hacer en un momento como ese, donde a falta de unos minutos tenía una de las mayores oportunidades de su vida? Pues sacó papel y boli e hizo 4 garabatos imaginándose a su familia y les llamaría Los Simpson. No sabemos qué pasaría en esa habitación, pero a los directivos por alguna razón les encantó el concepto. Le estrecharon la mano y Groening salió allí sin creerse lo que había hecho, pero sin saberlo había comenzado una de las mayores historias de la televisión. Pero ¿cómo se hacían estos primeros cortos animados? Pues la verdad que el proceso era bastante curioso, porque había que hacerlo a toda prisa, así que Groening hacía unos bocetos rápidos en un papel y se los daba a los 3 animadores que en ese tiempo formaba el equipo completo. Pero ¿cómo lograron conseguir un estilo tan diferente al resto? Pues utilizarían la animación tradicional. Esto es fácil de entender. Los animadores cogían los bocetos como referencia y dibujaban a mano en papel cada frame. Luego estos dibujos se calcan en láminas de acetato, delinean en uno de los lados y el otro lo llenan de color. Pero es que esto así escuchándolo estarás pensando que deberían tardar muchísimo en hacerlo. Pues tienes razón, porque en los primeros cortos trabajaban alrededor de 80 horas semanales para solamente 1 minuto de vídeo. Esto era literalmente una locura. Pero el diseño de los personajes fue evolucionando con el tiempo, donde ya no solo calcaban los bocetos que hacía Groening, sino que a medida que avanzaban iban cambiando constantemente. Esto provocaría varios problemas al comienzo, porque claro, haciendo esto, pues en un capítulo tenían la cara más alargada, en otro eran más amarillos de lo normal. Esto pues era un poco desastre, pero la práctica creó al maestro, y les permitiría sentar las bases sobre lo que se convertirían en un futuro. Así que visto esto, vamos a responder a 2 preguntas que todo fan de Los Simpsons siempre ha hecho. Lo primero, ¿por qué los personajes tienen 4 dedos en vez de 5? Pues la respuesta es muy fácil. Básicamente se tardaba menos en dibujar una mano con 4 dedos que con 5. Como antes la animación se hacía a mano, los dibujantes se ahorraban muchísimo tiempo de esta manera. Pero esto no fue algo creado por ellos, porque por ejemplo Bugs Bunny o Mickey Mouse tampoco tienen todos los dedos, simplemente pues era más fácil así. Y aparte de esto, ¿cuándo acaba la cabeza de Bart y empieza el pelo? Bueno, pues para esto no hay una respuesta muy clara, pero escogerían ese color amarillo tanto en la piel como en el pelo por varias razones. La principal es que al tener un color tan llamativo, les haría resaltar cuando estuvieses cambiando de canal, así que tu cerebro decidiría verlo ya por simple estímulo visual. Pero entonces, ¿por qué no le hicieron el pelo de un color distinto como a muchos otros personajes? Pues de nuevo, era más rápido este método. Como todo era a mano, pues así se ahorraban bastante tiempo en alguno de los personajes principales como Bart y Lisa. Y es que al final todos se basan en hacerlo lo más deprisa posible. Y ya después de un tiempo, los cortos de Los Simpsons se habían vuelto un completo éxito. A la gente le encantaba ese pequeño espacio, pero el show de Tracy Ullman llegó a su fin, así que quedándose descolgados, Fox comenzaría a pensar en convertir a Los Simpsons en una serie en condiciones, con capítulos de media hora, y televisarlos en los momentos de mayor audiencia. Así que ya por fin, en el 89, estrenaron su primera temporada con un especial de Navidad. Pero hagamos una pausa. ¿Soy el único que siempre le ha parecido raro que empiecen un programa con un
especial navideño? Bueno, pues todo esto tiene su explicación. Vayamos al último capítulo de la temporada, ese tan mítico en el que aparecía la niñera asesina. Bueno, pues en un inicio este iba a ser el episodio piloto. Pero entonces, ¿por qué se retrasó tanto? Pues básicamente porque la animación era lamentable, diseños que cambiaban constantemente sin razón, movimientos nada fluidos, tan desastre que hasta pensaron que les iban a cancelar el programa. Así que dijeron, vamos a ponernos en serio con esto, y lo dejaron para el final del todo. Pero aunque lo arreglaron bastante, podemos ver que hay mucha diferencia con el resto de episodios. Por ejemplo, podemos notar que la animación es mucho más fluida, como en los dibujos animados de toda la vida. Así que al ver que el resto de los episodios que habían hecho eran diferentes, y como justo el programa se iba a estrenar en Navidad, pues dejaron este para lo último, y aprovecharon el tirón navideño para empezar la serie con el especial del ayudante Santa Claus. Y bueno, pues la serie después de su estreno se convirtió en un éxito absoluto, así que era hora de ponerse en serio. Los fondos de los escenarios empezaron a trabajarse más, como por ejemplo el bar de Moe. En la primera temporada parecía 2D y ya empezarían a hacerlo más 3D. Luego el movimiento era clave, y como vieron que su experimento fallido con el capítulo de la niñera no había salido demasiado bien, pues decidieron hacerlo más limitado. Luego la intro también la trabajarían más, pero Groening, al estar tan presionado por parte de Fox para crear contenido constante, decidiría hacerlo lo más larga posible, pero cambiando solamente la parte del sofá. Esto haría que tuviesen que trabajar menos a la hora de animar, pero de paso se convertirían en el sello de la serie. Y bueno, creo que está bastante claro que esto ya no era un experimento de a ver qué salía, tenían algo grande entre manos, así que no podían cometer ningún error. El objetivo ahora era que todos los animadores trabajasen de la misma forma, porque no puedes poner en un capítulo que Smither es negro y en otro que es amarillo. Así que ¿cómo solucionaron todo esto? Pues creando la gran Biblia de los Simpson. Esto era un libro donde los animadores ponían todos los pasos necesarios para dibujar a un personaje, que es el movimiento de los ojos, cómo hacer la boca, literalmente todo lo que te podías imaginar estaba ahí. Para que veas un ejemplo de la importancia de esto, veamos a las personas convertidas en Simpson. No se ven nada bien, porque un Simpson no es poner una persona amarilla, es seguir unas reglas muy claras hasta llegar al diseño final, y gracias a todo esto conseguimos las mejores temporadas que nos ha dado el programa. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente cayó todo en picado? Bueno, pues los tiempos cambian, la tecnología evoluciona y la era digital llegó a los Simpson. Y es que durante los 90 se habían mantenido muy fieles a esa animación tradicional que hemos comentado antes, pero ya en los 2000, iniciando la séptima temporada, empezarían a experimentar con estas nuevas técnicas. Por ejemplo, en el capítulo donde Homer no para de clonarse a sí mismo, hubiese sido imposible con la animación antigua. Muchos personajes en pantalla, diferentes niveles de profundidad, así que este nuevo modelo les daría más posibilidades a la hora de crear historias. Pero aunque la tecnología era mejor, en 2007 llegaría el momento que lo cambiaría todo en esta historia, la película de los Simpson. En un principio pensaron en hacerla completamente digital, dejando atrás la animación tradicional que tantos años les había acompañado, pero finalmente decidieron juntar el 2D y el 3D. Esto se pasaría a la serie, donde en las siguientes temporadas empezarían a utilizar más animación por ordenador en los episodios, sobre todo en escenas complicadas o donde los escenarios eran más detallados. Así que tan solo 2 años después, en 2009 y ya en la temporada 20, los Simpson se pasaron a la era 100% digital. Esto fue un gran problema para el equipo, ya que antes podían reciclar secuencias de capítulos anteriores ahorrándose mucho tiempo y dinero, pero ahora tenían que rehacer todos los escenarios desde cero. Y es que este cambio de animación fue muy controversial entre el público, porque decían que la magia de los Simpson había desaparecido. Miremos por ejemplo la intro de la serie. En las primeras temporadas todo estaba vivo, la bolsa iba de arriba a abajo, el pelo de Marge reaccionaba con su movimiento, pero en las nuevas temporadas todo era demasiado estático. Entonces, ¿qué le pasó a esa serie que todos amábamos? Pues sacamos un resumen. Los guionistas cambiaron, y es que ya no eran los genios que empezaron la serie, así que nuevo equipo creativo, nuevas ideas que fueron a peor. Por culpa de esto, el humor pasó de ser uno inteligente a uno completamente absurdo, hasta el punto de que convirtieron a Homer en un personaje con el único propósito de ser estúpido, dejando atrás esos capítulos donde nos enseñan que al pesar de ser tonto, realmente se esfuerza y lo hace todo por su familia. Y sumado a que el
equipo nunca llegó a acostumbrarse al nuevo estilo artístico al pasar del dibujado tradicional al completamente digital, pues todo se acumuló y los capítulos decayeron muchísimo. Pero a pesar de todo esto, Los Simpsons se han convertido en probablemente la serie más conocida de la historia de la televisión, y es que todos hemos visto sus capítulos cientos de veces, hasta el punto de ver un segundo y ya saber cuál iba a ser. También marcaron historia creando videojuegos muy míticos, como el Hit and Run o Los Simpsons el videojuego, y todos los niños de los 90 y 2000 tenían un juguete de Homer o Bart, así que Los Simpsons sin duda han hecho historia, y aunque está claro que nunca volverán a ser lo mismo, siempre se quedarán como ese programa que ha crecido junto a nosotros.